Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos acá con Agus. Los que vienen siguiendo un poco mi contenido ya lo conocerán. Es la persona que empezó a trabajar conmigo hace más o menos 8 meses, un año, sí, más o menos, alrededor de un año, lo cual dentro de todo su proceso aprendió a gestionar agentes que vayan dentro de WhatsApp y de Instagram, y hoy en día abrió su propia oficina física donde realizas automatizaciones y también las ofreces, ¿verdad? Correcto. Bien, en este video quiero contarles, o más bien él les va a contar cómo fue su proceso, cómo me conoció, por las partes que pasó, las barreras que tuvo que superar para llegar hasta este punto. Sin más preámbulos, te dejo directamente que te presentes vos. Como dije, algunos ya te conocen, quizá en mi contenido en Instagram te he mencionado bastante. Como acabo de mencionar, hace un año empezamos a trabajar juntos, pero vos me conocías de hace un poco más de tiempo, ¿no? Hace un poco más de tiempo a través del canal de YouTube. Bien. Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Agustín, de la ciudad de Río Cuarto, de Córdoba. Y bueno, llegué a Santi y a su canal porque, bueno, estaba buscando meterme un poco más de lleno en lo que vendría a ser el mundo de las automatizaciones como tal. Sí, dentro de WhatsApp. Dentro de WhatsApp, porque también veía como que era algo muy avanzado y yo no lo estaba pudiendo, digamos, desbloquear de alguna manera con mi carrera, porque yo estudio programación. Bien. Entonces, un día, bueno, entre ser tan curioso, digamos. Scrolleando YouTube. Sí, literalmente fue así. Sí. Vi algo que me llamó la atención, que habías hecho, no recuerdo si era como para un concesionario. Sí. Y realmente eso dije, esto es no solamente lo que se viene, sino que es lo que yo quiero aprender, porque lo venía viendo. Bien. Pero no sabía cómo hacerlo y la información era muy poca realmente. Bien. La información era muy poca en YouTube, bueno, no, en general, la información existía. Sí, en general no se compartía mucha información en ese momento, y a mí lo que me llamó la atención es que vos sí lo hacías. Ahí va. Y en ese tiempo quizá sí era necesario 100% saber programar. En ese momento quizás no teníamos las herramientas que trabajamos hoy, ¿verdad? Sí, aunque fíjate que en particular me pareció de que tu contenido fue bastante fácil de absorber. Digamos, en el sentido de que si bien yo ya estaba, digamos, estudiando programación, no sentí que lo llenaras de tecnicismos innecesarios, sino más bien de poder explicar la idea y lo que había detrás de realizar un agente. Claro. Tal. El proceso. El proceso, 100%. El proceso. 100%. El proceso. El video este que me decís de la concesionaria no lo recuerdo porque he subido un par. Era uno que mostraba de manera explícita todo el sistema que habíamos hecho dentro de WhatsApp, ¿no? Y mostraba, o sea, el agente testeándolo dentro ya del WhatsApp, del chat. Sí, ¿no? y da la casualidad que es el trabajo, por así decirlo, que me habían pedido, Claro. si podía hacer. Claro, por eso te habrá sentido en el momento muy identificado, porque era lo que buscabas y en el nicho justo que buscabas. Sí. Bien. Bueno, y agregarle de que me animé a escribirte. Sí, después hablamos por Instagram. Después hablamos por Instagram. Sí. Yo realmente pensé, porque te veía en YouTube, de que literalmente nunca me ibas a contestar un mensaje. O que si me mandabas un mensaje te iba a responder un agente de inteligencia artificial. Sí, lo llegué a pensar. Sí, es normal. Sí, Muchos me lo mandan y a veces hasta le mando audios a la gente y me dicen, che, no puedo creer que la IA funcione tan bien. Y soy yo mandando un audio, vos. ¿entendés? Sí. Pero qué bien. Bueno, y te iba a preguntar en parte del proceso. En ese momento me conociste, ¿no? Empezamos a trabajar, ingresaste a la comunidad. Bueno, en ese momento era full N8N, ¿no? Sí, en aquel entonces sí. Y era todo un mundo N8N. No es que era solo N8N. Claro. Era muy nuevo. Sí. Estaba recién comenzando. Bueno, estudiaste la primera estructura agéntica conversacional para meter dentro de un WhatsApp con el objetivo de justamente la concesionaria. ¿Llegaste a implementarlo en la concesionaria esa que tenías en mente? Sí. Bien, eso fue el primer proyecto. Digamos, también fui muy lanzado, por supuesto, pero a aceptar hacerlo. Sí. Pero creo que, o sea, y esto no es mentira, te lo he dicho muchas veces en lo privado, llegué a hacerlo por el video que hiciste. Claro. Porque terminé de entender cómo, digamos, transitaba esa información dentro de N8N. Bien. O sea, era sumamente ajeno para mí. En ese momento, durante el cierre o ese proceso que cerraste esa concesionaria, ¿vos planeabas anicharte en concesionarias, seguir ofreciendo el servicio o solo tuviste tipo la posibilidad de cerrar ese negocio y lo cerraste? Creo que me despertaste la curiosidad por el nicho de los concesionarios, como tal, para ser sincero.
Yo en realidad, primero que nada, quería saber qué era automatizar, qué era lo que se podía automatizar, porque obvio estudié programación y me empezó a resonar O hasta dónde esa puede palabra. llegar un agente dentro de WhatsApp, ponele. Hasta dónde podía llegar, ni hablar. Pero lo que sí no me esperaba era por ahí poder implementarlo tan rápido, porque, digamos, durante mi experiencia al menos, el 0 a 100 solía ser bastante más lento, pero bueno, también es justamente por la falta de información que había, quizás. Eso, eran otros tiempos. No teníamos las mismas herramientas que hoy tenemos. Sí, y ni hablar bueno, la estrella del conjunto ahora, a día de hoy, Cloud, ¿no? Cloud, Sí, sí. era todo nodo por nodo. Sí, completamente. Sí. Y con respecto a eso, Claudio, acá un pequeño paréntesis para los que nos están escuchando, que ya han pasado por tu situación en ese momento en el que vos estabas consumiendo un poco mi contenido. Hay muchos seguramente que estén en ese momento. Hoy en día, ¿vos para qué usás Claude? Porque hay mucho furor, hay mucha polémica hoy en día con Claude, como sabemos. Hoy en día, ¿de qué manera te apalancas? ¿Cómo lo usás? Bueno, es el nombre que más resuena dentro de lo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Digamos que ha sacado del contexto a todas las demás IAs. Sí. A ver, yo la verdad la entiendo como una herramienta, no le veo como el inicio y el fin de la tecnología como tal o de la inteligencia artificial, pero bueno, sí, una realidad, digamos, vos sabés, antes nos llevaba 2 meses como mínimo. Sí, tiempo récord, 2 meses, tiempo hacer una récord. automatización dentro de WhatsApp. Claro, y solamente estamos contemplando nodo por nodo en N8N. Sí. Porque después existía toda esta etapa de, digamos, mostrar lo que se podía hacer, la documentación y la información que necesitas recolectar del cliente. Hoy en día, Cloud para todo ese tipo de extras, digamos, Sí. a lo que vendría a ser no solo la negociación, sino la realización. La verdad que te sirve muchísimo, te podés apalancar mucho con eso. Bien, me parece muy importante eso que dijiste. Apenas ingresaste, bueno, para que no te había preguntado, lo de la concesionaria, ¿en cuánto tiempo lo cerraste? O sea, ¿en cuánto tiempo realizaste la automatización? Uf, Más o menos. fue bastante tiempo, para serte sincero, pero porque la arranqué a hacer y como que en el medio fue que encontré, digamos, tus videos en YouTube. O sea, arranqué a hacerla y después empecé a buscar información y ahí encontré el canal. Bien, puede ser que hayas, igual ese flujo cuando lo iniciaste antes de entrar a la comunidad, ¿fue el mismo flujo que seguiste desarrollando hasta darlo a producción? ¿Lo desechaste y arrancaste una estructura nueva? ¿Cómo fue en ese momento? Desde que arranqué en la formación, Sí. no, la verdad es que cambié 100% el flujo que utilizaba antes. Sí, no te fue tan difícil tampoco, una No. vez que con ese conocimiento. No, pero también, bueno, tuve que salirme de que mi idea de lo que estaba haciendo estaba bien. Claro. Y pasé a hacerlo de manera prolija. Claro. De manera tal que Hasta ese momento estabas convencido de que estaba bien lo que venías armando, porque respondía quizá. respondía, pero no le podía agregar ninguna otra funcionalidad. Claro. O sea, una herramienta como tal. Ponele agendame en Google Calendar, Sí. tal reunión. Ese fue el ejemplo. Ahí va. Ese y de un CRM como tal de los clientes. Sí. La verdad que no lo podía resolver y literalmente cuando empecé a ver cómo es que se hacía de verdad una buena estructura de N8N, dije, tengo que cambiarla, que yo ya creo que está bien, porque claramente no, porque además yo te veía a vos como que convertir un agente para cualquier nicho, entonces claramente la limitante no era, digamos, la herramienta de N8N, sino que la estructura que yo construí ahí dentro Claro. era la que estaba mal. Porque, Claro. no sé, un día te veía subir algo de un concesionario, otro día algo de una inmobiliaria y decía, ¿cómo puede pasar tan rápido? Claro, ya tiene preparado, claro. Claro, Bien. Y como me decís, tardaste entre 2, 3 meses, no sé qué me dijiste, 3 meses, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Bueno, entre 2, 3 meses ponele en finalizar esta automatización. Actualmente, ¿en cuánto tiempo podrías hacer una automatización en una concesionaria? iniciarla sacando la etapa de negociación y de obtener la información, porque Sí. eso es un proceso que lleva tiempo Y primordial. y es primordial. O sea, es más importante poder recolectar a día de hoy la información necesaria para poder construir el agente que la construcción en sí.
Claro, porque vos estás cerrando, ponele un dentista, ¿me entendés? Que se encarga, claro, está en su estudio odontológico, se dice, que tiene su trabajo tal, tiene consultas que en tu vida te van a llegar al WhatsApp, Sí. no tenés ni idea de los métodos de pago, qué responde, cómo ya llevan ese proceso de venta dentro del WhatsApp, y es todo lo que vos tenés que extraer del cliente para hacer la automatización, porque hasta ese momento no conoces en lo absoluto el negocio de esa persona. O sea, tenemos que tener el rol de la persona dueña del negocio para poder entender cuáles son las cosas que necesita como tal. Correcto. Automatizar, y tenemos que pensar como el cliente para poder testear a la gente. Bien. O sea, si bien obviamente que eso también está bastante más avanzado y se puede testear con la inteligencia artificial, bueno, obviamente que esa recolección de información y ese ida y vuelta con el cliente, obviamente que tiene un tiempo medio de alrededor de 3 días, una semana, dependiendo de que también hagas la documentación, que es lo que te comentaba al principio. Pero bueno, basándome solamente en la construcción, es decir, ya tengo todo lo que necesito y tengo que montar lo que antes era nodo por nodo en N8N, eso sí se hace en un día, la verdad. Bien, bien. Una vez que insertaste la gente a producción en este concesionario, ¿tu objetivo fue seguir trabajando con concesionarias, cambiar de nicho, cambiar de rubro? ¿Qué fue lo que hiciste? Me río un poco porque literalmente te dije en su momento Sí. que te robaba la idea. Me robabas la idea. Sí, te recontra robaba la idea. Bien. Porque primero que es un nicho que siempre me llamó la atención, pero además siempre sentí que lo pueden pagar. Claro. Entonces, en términos de comerciales me interesó mucho, pero después también me despertó mucha curiosidad saber que puedo automatizarle a cualquier nicho y en diferentes niveles, ¿verdad? Ahí va. Hoy en día ya estamos un poco más allá de lo conversacional. Ya estamos metiéndonos en automatizar procesos internos. Claro. Entonces, bueno, tanto sea que por querer ampliar la oferta, pero también por la demanda. Sí. Porque así como yo quizás no sabía cómo hacerlo, ya había dueños de negocios pidiéndolo. Claro. Entonces eso un poquito me forzó a tener que Expandir, ahí va. 100%. Bien. Y de hecho hoy te diría que en términos de lo que ofrezco es el producto estrella. Sí, sí, eso lo hablamos con Mateo ayer. Para los que no lo vieron, voy a estar subiendo un video, le hice una entrevista a Mate contando un poco de los procesos internos y de su proceso también. Mateo es una persona que trabaja con nosotros, que ahora vamos a pasar a hablar un poco de eso. Sin embargo, también esta semana, si es que se puede, posiblemente mostremos en este canal algunos de los sistemas que has hecho para tus clientes a producción. Bien, no me los vas a robar. No, te los voy a robar. Así como vos lo hiciste con la idea. No hay problema. La idea sería mostrar, más allá de lo conversacional, como vos decís, los sistemas alrededor que te llevó la demanda, ¿no? A hacerlo. Porque hoy en día sabemos que no es una gente dentro de WhatsApp que responda con contexto y punto. Sí. O sea, la necesidad también para los dueños de los negocios ha ido mucho más allá de solo resolver el WhatsApp, ¿no? Está mucho más metido en lo interno, en la operativa interna. Por decirte, lo que más me piden es automatizar facturación, ¿viste? Porque es un proceso sumamente engorroso Sí. para quienes se encargan de eso, lleva horas y horas. Pero bueno, como te digo, hemos tenido que ir expandiéndonos cada vez más en los nichos y en lo que podemos automatizar como tal. Bien. Y actualmente tenés una oficina física. Correcto. Sí, bien. ¿Vos te imaginabas llegar hasta este punto? ¿Estaba en tus planes abrir una oficina física de agentes? No, de agentes la verdad que no me lo había imaginado. O sea, sí, cuando empecé a ver, digamos, todo lo que vendría a ser las automatizaciones y cómo se venía tan fuerte, Sí. Un poquito como que me despertó la ilusión, pero bueno, de ahí a poder realizarlo, bueno, era algo que no me lo imaginaba, la verdad. Y hoy, como te dije antes, es lo que más se pide. Lo que más se pide, Sí. lo que más se pide. Actualmente en esa oficina es donde vos realizás los agentes, donde cerrás también clientes, Sí. ¿verdad? Es un diferenciador muy grande dentro de lo que es la oferta de sistemas y software como tal. A ver, lo otro se sigue pidiendo mucho, pero
esto realmente es el tope. Claro, de la principalmente tecnología. entra una persona y te dice necesito que me soluciones el problema que tengo en WhatsApp. Sí, lisa y llanamente. Bien, bien. ¿Cómo afectó la demanda o la competencia? Porque me han preguntado eso, no sé si viste el otro día que subí, bueno, no importa. Me han preguntado mucho el tema de la competencia, si bajaron las ventas. ¿Te afectó a vos de alguna manera? ¿En términos de automatizar Sí. o de todo lo otro? No, de automatizar. No, la verdad que cero, porque el mercado, digamos, es muy amplio y la verdad es de que esto está muy verde, o sea, está iniciando, está en sus comienzos. Sí. Entonces estamos en una etapa justa para comenzar. O sea, no porque nosotros ya hace 1 o 2 años que hayamos comenzado, digo para quienes nos están viendo, ¿no? Sí. No significa que están entrando tarde, al contrario, están entrando en el momento justo. Ahí va. Primero porque hay más información, hay mejores herramientas. Bueno, vos como tal tenés la comunidad que yo siempre te lo dije y voy a estar siempre agradecido de haber entrado porque no fue solamente el contenido, sino todo el valor que hay por detrás, sumado al acompañamiento, las llamadas en grupo, el poder interactuar con vos que ya tenés mucha más experiencia, tanto sea en la construcción, en lo comercial, realmente mucha gente ingresa obviamente esperando poder ofrecerlos y ese acompañamiento, bueno, es diferencial realmente. Durante todo este proceso, cada cliente que fuiste cerrando, me imagino que no fue por amor al arte o amor a N8N, pasión por Claude, sino que hubo plata de por medio. No me gusta quizás preguntar de manera explícita cuánto fuiste cobrando en este proceso. Si querés lo podés contar o no. Estoy seguro de que quieren saber porque me lo preguntan mucho. Quieren saber. Quieren saberlo. ¿Cuánto se cobran en promedio las automatizaciones? ¿Cuánto sale un agente dentro de WhatsApp? ¿Cuánto sale un agente dentro de Instagram? ¿Qué hace ese agente? Sabemos que cada uno es personalizado. Algunos miden métricas, otros no les alcanza el presupuesto para medir métrica y solo dejan un agente con el monitoreo. Entonces, sí. En esa relación, en esa balanza, más o menos en cuánto varían los precios en los cuales vos pudiste vender agentes, yo los vendo y cualquiera de los que nos esté escuchando podría con esta estructura vender sus agentes. Y bueno, más o menos, yo diría que un valor promedio es cerca de $3.000. Cerca de $3.000. Sí. Seamos realistas, vamos... esto nunca te lo pregunté, el de la concesionaria, ¿en cuánto se lo cerraste? ¿O se lo regalaste? Se lo regalé. Es normal igual. Primero, con sí. Mateo hablé y me le pasó lo mismo. Regaló su primera automatización. Sí, sí. Es que justamente por no saber 100% el valor que claro, tiene claro. Eso o lo que le resolvés. Claro. Porque... ¿Literalmente se la regalaste? ¿O te pagó poca plata? No, muy poca plata. Ah, ok, Así te como pagó. $500. Ah, bueno. Sí, posiblemente. Sí. Pero para 3 meses de trabajo. Bueno, claro. Menos mal que no subsististe solo con eso. Sí. Bien. No, bueno, bien. Sí, en términos generales, como te decía, igualmente ahora, un poquito como que no las dificultades, sino las tareas que tienen que realizar, las automatizaciones son un poco más complejas, pero sí, más o menos es el valor. Bien, y hoy teniendo la experiencia que tenés, habiendo pasado por este proceso, ¿qué opinas de esos $500? ¿Por qué cobraste $500 en ese momento? ¿Por miedo? ¿Porque la automatización no era fuerte? No, es que en realidad sentí que no tenía como tal, a lo mejor un acompañamiento de alguien que me diga, mirá, el valor Claro, es tiene tal un margen. Como mínimo. Y también porque sentía que yo iba a ofrecer algo que yo no sabía realmente el valor que le aportaba ese dueño de negocio. Claro. Pensaba que iba a ser algo como trillado, por así decirlo, pero literalmente no, es todo lo opuesto, todo lo contrario. Bien. Pero bueno, sí creo que de alguna manera los acepté, esos $500, porque quería ponerme a prueba, quería ponerme a realizarlo. Bien. O sea, no lo sabía hacer, pero quería aprender. Bien, ¿y ya tu segundo cliente en cuánto lo cerraste? No te podría decir que lo cerré tanto más, porque todavía quería como ganar un poco más de experiencia y uno, a veces muy mal, suele como bajar un poco el precio por querer hacerlo al trabajo. Es más de lo mismo, no estoy descubriendo nada nuevo, pero bueno, ya sí el tercero, con mucha más experiencia y con un mejor, digamos, acompañamiento, porque ya en ese momento tenía contacto con vos incluso. Sí.
pueda empezar a cobrarlos mejor, sobre todo para valorar más el tiempo. Bien, bien. Su proceso agarrabas un cliente por mes, 2, me imagino máximo, y tengo entendido que los últimos 20 días trabajaste con 4 clientes, ¿verdad? 4 o 5, bueno, sí. 4. 4. Bueno, yo enterado estoy de la distribuidora o financiera, financiera, ¿no? Sí, de la financiera, del e-commerce, del otro e-commerce y del fabricante, que tiene un showroom. Sí, ok, correcto. todos reciben consultas por WhatsApp y se soluciona con un agente y un CRM cada una de esas consultas, ¿verdad? Sí, o sea, el agente conversacional Resumiéndolo. para WhatsApp, Instagram y sus tiendas como tal, pero bueno, también automatizamos procesos internos que hacen al stock incluso de esta financiera, porque es una financiera que en realidad vende productos. Sí. Sí. Bueno, y después los otros también tienen casos similares que aplican una herramienta más allá de solo contestar los mensajes. Bien, esos 4 los trabajaste en tu oficina. Sí, Desde tu oficina operaste a los 4. sí. Bien. Y entre los 4, ¿podemos decir cuánto se facturó entre estos 4 clientes? Ah, viste que querías saber. Yo creo ellos. Ellos. Creo que como $6.500, ¿no? $6.500. Sí. Bien. Y la más barata, vamos a decirle, de las automatizaciones que cerraste, creo que fue en 1.800, ¿no? Pero porque no era completa. 1.600. 1.600 Sí. dólares. Bueno, por ahí era. Bien, bien. Bueno, te quería preguntar, después de haber pasado por todo este proceso, si tendrías que volver a empezar y sabes que lo que te espera es esto que pasaste, ¿volverías a empezar? 100%. 100%. 100% volvería a entrar a YouTube para poder descubrir mucha información que a lo mejor no está al alcance de todos. Ya te lo agradecí, pero te lo vuelvo a agradecer porque yo en ese momento te encontré a través de tu canal y me contestaste, lo cual nunca me lo imaginé. Y no era un agente. Y no era un agente. Era yo. Sí. Después también pude estar en la comunidad y la verdad que la formación terminó de armarme una estructura que me sirvió para salir a comercializarlos. Bien. Como tal. Y bueno, y tercero y lo último es que, bueno, ya podemos trabajar juntos y es lo mejor de todo. Bien, bueno, ya muchos lo saben, ya lo he comentado. Agus también, bueno, me das una mano con lo que es el soporte dentro de la comunidad, la gente que ingresa dentro de la formación para aprender a hacer este mismo proceso. Bueno, hoy me ayudas con el tema de las llamadas y demás, así que posiblemente alguien de los que te esté escuchando, que el día de mañana trabaje con nosotros a nivel interno, también te va a conocer tanto a vos o a Mateo, que ya he subido la entrevista, ¿verdad? Sí, nos van a ver ahí también en las clases semanales que hacemos. Eso es muy importante, que no hayan quedado todo en clases grabadas. Sí. Creo que es lo fundamental. 100%, de hecho lográs una conexión con los chicos que están... O sea, la llamada tiene que estar sí o sí porque es personalizada. O sea, no... Sí. Bien. O sea, es una conexión, como te digo, mucho más allá de lo que se les enseña. Muchas veces con eso se sienten mucho más cómodos para preguntarnos cosas que realmente les interesan, como por ejemplo, ¿cómo es la etapa comercial de cerrar su primer agente? Que es lo que todos queremos, en definitiva. Sí. Al Ojalá ingresar. alguno de los que nos está escuchando el día de mañana esté acá sentado, Sí. Quizá documentando su propio caso, ¿no? Sí, es más que realizable. Bien. De hecho, solamente es una cuestión de proponérselo porque tanto sea con el acompañamiento dentro de la comunidad como con la información que hay dentro, es casi imposible que no puedan comercializar su primer agente. Bien, bien. Bueno, con todo esto dicho, para los que quieran saber de manera interna cómo trabajamos en conjunto, qué proceso es el que llevamos, qué hacemos en primera instancia, en segunda, cómo quizá avanzar no solo en el punto técnico, sino en la fase comercial, qué herramientas usamos también, dejo un video por acá abajo donde les comento cómo es que trabajamos en conjunto con un cierto acompañamiento personalizado para que puedan llegar hasta este punto, aprender también a automatizar o sus propios procesos o el negocio que tengan en mente. Agus, muchas gracias. Un placer, amigo. Por todo y espero volver a vernos por acá. Viajé 12 horas más o menos para estar acá, estamos en Córdoba. Muy lejano. Desde muy lejano. Muchas gracias. Gracias, amigo.